Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Yo, 28F, estoy desesperada por salvar mi matrimonio tras pedirle el divorcio a mi esposo, 28M, porque mi suegra me traicionó al mostrarme un video que supuestamente revela su infidelidad. Ahora, él se aferra a continuar con el divorcio. Perdón por el despilfarro, pero tengo personas en mi cuenta personal que no quiero que sepan sobre esto. Me equivoqué al pedirle el divorcio a mi esposo después de que mi suegra me mostró un video de mi esposo trayendo a otra mujer a nuestra casa. Actualmente estoy embarazada de 6 meses y sé que no es excusa, pero mis hormonas están por todos lados. Mi esposo y yo hemos estado casados durante 1 año. Al principio de nuestra relación y justo antes de nuestro matrimonio, discutimos los factores decisivos y el engaño, incluido el emocional, y compartimos la misma postura al respecto. No se puede arreglar nada después de hacer trampa. Le dije que si alguna vez me engañaba, simplemente desaparecería y él estuvo de acuerdo, diciendo que haría exactamente lo mismo. Nos han engañado antes y hemos pasado por la manipulación, el gaslighting, manipulación emocional constante, las falsas promesas antes. Teníamos claros los límites de cada uno. Mi suegro se fue de vacaciones hace poco más de 1 semana, así que mi esposo y yo básicamente pasamos por su casa para ver cómo estaba, ya que solo se queda 15 minutos de distancia. Básicamente estábamos cuidando la casa, pero no estábamos permanentemente en su casa. El viernes pasado, mi esposo fue a la casa de sus padres solo para ver que todo estuviera bien, se había ido hace poco más de 1 hora. El viernes por la noche, mi suegra me envió un video de su timbre, de mi esposo entrando a su casa con una mujer que nunca había visto antes. En el audio escuché a mi esposo decir que teníamos que ser rápidos, le dije a mi esposa que no me tomaría mucho tiempo. Esto me rompió por completo al ver el video, mi suegra incluyó un mensaje que decía lo siento, no podía creer que su hijo hiciera algo así y no quería enviar el video, pero creo que cuanto más rápido lo sepas, mejor. Me siento como una idiota por no haber hablado directamente con mi esposo o haberlo confrontado antes de actuar. Mi suegra, a quien siempre consideré cercana y en quien confiaba, me aseguró que no conocía a la mujer del video. Nuestra relación era tan buena que incluso me llamaba la hija que nunca tuvo. Hablábamos por teléfono constantemente y disfrutábamos de almuerzos, cenas y días de spa juntos. Nunca vi en ella nada que indicara deslealtad, nunca hizo comentarios despectivos ni mostró miradas sospechosas hacia mi esposo. Estaba tan enojada esa noche. Mientras mi esposo dormía, empaqué mis cosas y me fui de nuestra casa. Puse mi anillo en la encimera de la cocina con una nota diciéndole a mi esposo que quería divorciarme y que no podía creer que me hiciera esto. No puedo recordar todo lo que escribí, pero ese es el quid de la cuestión. Pero también le dije que no se pusiera en contacto conmigo. Me fui a la casa de mis padres y me derrumbé por completo. Les conté todo y les mostré el video. Mi madre me dijo que hablara con mi esposo primero, ya que algo podría estar sucediendo, y le grité porque sentí que se estaba poniendo del lado de mi esposo. Mi padre estuvo a mi lado y regañó a mi madre. El sábado por la mañana, mi teléfono se volvió absolutamente loco con mi esposo llamando y enviando mensajes de texto preguntando qué estaba pasando. Se presentó en la casa de mis padres y pidió hablar conmigo, pero mi papá le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Mi esposo se negó a irse antes de que pudiera hablar conmigo y mi padre llamó a la policía. Mi esposo fue escoltado fuera de la propiedad. Las llamadas seguían llegando hasta que tuve suficiente el domingo por la tarde y le envié un mensaje con el video diciendo, eres un bastardo infiel y estaré llenando el divorcio. Terminé contigo, rompiste mi confianza y mi corazón. Mi teléfono se volvió bastante silencioso después de eso. A las 10 de la noche, mi esposo se presentó en la casa de mis padres nuevamente con la mujer en el video y mi padre nuevamente no quería que entrara, pero amenazó a mi papá para que lo dejara entrar y resolver las cosas, o las cosas se pondrían violentas. Casi se metieron en una pelea a puñetazos hasta que le dije a mi papá que estaba bien y que lo dejara entrar. Todo mi mundo está destrozado. La mujer en el video es la hija de uno de los amigos de mi suegra y fue a la casa de mis suegros para recoger algunas cosas que mi suegra había tomado prestadas de su amiga. Leí los mensajes de mi suegra y la hija de la amiga y le dijeron que todo era una farsa.
Incluso me mostró su registro de llamadas donde estuvo hablando con mi suegra durante más de 30 minutos porque algunas de las cosas no estaban donde mi suegra dijo que estaban, durante el tiempo que ella y mi esposo estuvieron en su casa. Mi esposo me mostró el resto del video de la cámara del timbre que lo muestra llevando cosas a su auto. Mi esposo explicó que cuando mi suegra conoció a esta chica, le gustó y creyó que sería una mejor esposa para mi esposo que yo. Así fue, vio una oportunidad para separarnos y la aprovechó. Mi suegra me conocía y pensó que me habría limitado a desaparecer si mi esposo alguna vez me engañaba y contaba con que eso sucediera. En ese momento, estaba completamente destrozada, ya que todo se desmoronaba a mi alrededor. Mi madre le pidió a mi esposo que se fuera y él se levantó para irse, lo agarré y le pedí perdón, pero solo parecía cansado y no dijo una palabra mientras se iba. Un par de minutos después, mi esposo volvió a la casa y dejó 3 bolsas, diciéndole a mi padre que esas eran las cosas que olvidó llevar. Esas palabras se sintieron como si me destrozaran el alma y todo comenzó a girar a mi alrededor. Estoy bien y sigo en casa de mis padres. Mi esposo ahora se niega a atender mis llamadas o mensajes de texto. Todo lo que obtuve de él es que no puedo creer que pensaras que te engañaría, creo que deberíamos continuar con el divorcio. Ayer llamé a mi suegra para preguntarle por qué haría esto y me gritó acusándome de romper la relación con ella y su hijo, ya que él la repudiaba y ya no quería tener nada que ver con ella. Todo se está cayendo a pedazos a mi alrededor y no sé qué hacer. Mis propios padres están peleando porque mi madre me dijo que hablara con él, pero me negué a escuchar y mi padre todavía está de mi lado diciéndole que no me culpe. Ya no sé qué hacer. Edith, no sé lo que mi suegra estaba pensando, ya que mi esposo y yo tendremos un hijo juntos y es básicamente imposible desaparecer por completo. Realmente no lo sé, creo que ya no estaba pensando cuando me envió ese video o mensaje. Realmente ya no sé qué está pasando y qué hacer. Desde las 10 de la noche, cuando mi esposo llegó a la casa, hablamos y creo que solo se fue cerca de la 1 de la madrugada. Se dijo y explicó más durante ese tiempo y con más detalle, pero la mayor parte es borrosa y lo hice para hacer mi publicación un poco más corta. Conozco a Reddit muy bien, fui estúpida, lo sé. Debería haber hablado con él, confrontarlo, debería haber hecho algo más que huir. Si crees que estoy inventando historias, no comentes, necesito consejo. No me atrevo a discutir. Comentarios. U/Anónimo 1. La verdad es que lo que hiciste fue una locura. Involucrar a la policía por un video que solo muestra a tu esposo entrando a casa con otra persona es llevar las cosas al extremo. ¿Realmente pensaste que eso no tendría consecuencias? Estás arruinando su vida basándote en algo que no demuestra nada concreto. Si ese video hubiera mostrado un beso o algo así, sería diferente, pero solo entraron juntos. Necesitas pensar con claridad y dejar de lado esa reacción exagerada. Tu falta de confianza y comunicación es lo que está destruyendo tu matrimonio, no lo que hizo tu esposo. Deberías haber hablado con el primero en lugar de hacer un drama tan grande y confiar en la arpía de tu suegra. U/Anónimo 2. La gente actúa como si ella simplemente hubiera visto el video y se volviera loca. Por favor. Su suegra fue quien lo envió y aseguró que su hijo le estaba engañando. Si yo estuviera en su lugar, tampoco sé si podría reconstruir las cosas después de que mi pareja me hiciera ghosting y no tuviera el respeto de hablarme sobre lo que estaba pasando. Pero, seamos sinceros, su suegra es la verdadera culpable de todo este desastre. Si no hubiera mandado ese video diciendo que mostraba una infidelidad, no habría habido policías ni este drama monumental. Cuando tienes una buena relación con alguien durante años, asumes que no te mentirían de esa manera. Esto es una situación de mierda y su suegra es un verdadero pedazo de basura por intentar separar a su hijo de su esposa embarazada. ¡Qué asco! Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.